Buenos días amigos y amigas de este canal. En el presente video vamos a realizar un repaso de conceptos básicos y vamos a realizar ejercicios del ensayo conocido como granulometría por tamizado. Además, uno de los objetivos de este video es también probar una macro que acabo de diseñar para realizar los respectivos cálculos, ¿no? Tenía pensado realizar esta explicación en 2 o 3 videos de forma que así pudiese quedar más clara, pero debido a mis obligaciones no podré hacerlo, así que trataré de realizar la explicación en un solo video, ¿no? Así que empecemos. Muy bien, los recursos que vamos a utilizar en este video los pueden ver en su pantalla. Son aquellos que acabo de seleccionar. Constan de lo que son documentos en PDF que nos van a servir para explicar la parte teórica, ¿no? También hay ejercicios que he buscado en internet para probar lo que es la macro de la que les hablaba, que viene siendo esta. En la descripción del video podrán encontrar el link y el usuario y la contraseña para que puedan ingresar a esta macro, ¿no? Entonces, empecemos por los conceptos básicos. Muy bien, entonces rápidamente, antes de empezar con el repaso de conceptos básicos, me gustaría dejar claro que todos los documentos que voy a emplear en este video han sido descargados de internet. Están en internet y supongo que han sido compartidos por sus respectivos autores. Entonces, empecemos por análisis granulométrico. Análisis granulométrico. Su finalidad es obtener la distribución por tamaño de las partículas presentes en una muestra de suelo. Así es posible también su clasificación mediante sistemas como AASHTO o como USCS, a veces también denominados SUCS. El ensayo es importante ya que gran parte de los criterios de aceptación de suelos para ser utilizados en bases o subbases de carreteras, presas de tierra o diques, drenajes, etc., dependen de este análisis. Para obtener la distribución de tamaños se emplean tamices normalizados y numerados dispuestos en orden decreciente. Para suelos con tamaño de partículas mayor a 0,074 milímetros, 74 micrones, se utiliza el método de análisis mecánico mediante tamices de abertura y numeración indicado en la tabla 1.5. La tabla 1.5 es la que ustedes pueden ver aquí y ya la analizaremos después, ¿no? Posteriormente, para suelos de tamaño inferior se utiliza el método del hidrómetro basado en la ley de Stokes. Muy bien, el análisis o el ensayo que en el que vamos a centrarnos es el análisis mecánico, ¿no? El análisis mecánico mediante tamices que se realiza para partículas de suelo mayores a 0,074, que corresponde al tamiz número 200, es decir, para aquellas partículas de suelo que que son retenidas en el tamiz 200, que no pueden pasar el tamiz 200, es decir, para arenas y gravas, básicamente. Para lo que son arcillas y suelos más finos habría que aplicar lo que es el método del hidrómetro. Muy bien, entonces una vez hayamos repasado o recordado en qué consiste el análisis granulométrico, es importante que realicemos una diferenciación entre dos tipos de análisis granulométrico: el análisis granulométrico vía seca y el análisis granulométrico vía húmeda. En el análisis granulométrico vía seca, en base al tamaño máximo Tmax de la muestra del suelo que se obtiene en terreno, se traslada al laboratorio una cantidad adecuada de material. Si la naturaleza del suelo es inorgánica, se procede a secar al horno a 110 grados centígrados más o menos 5 grados centígrados, una porción de la muestra inicial, seleccionada por un proceso denominado de cuarteo, que consiste en subdividir la muestra inicial en 4 partes. Aquí debo añadir que el cuarteo puede ser mecánico o puede ser manual. El peso seco total de la muestra a tamizar, WS, se determina cuidadosamente. Si existen finos, estos se separan por un proceso de lavado sobre el tamiz número 200, esta parte también es importante. Y el resto del material se vuelve a secar al horno. Una vez seco, el suelo restante se hace pasar por una serie de tamices normalizados, vibrando cada tamiz manualmente o en una máquina. Se debe verificar que la suma de las masas secas de grava, arena y finos sea igual a la masa seca total inicial.
aunque muchas de las veces esto no siempre es verdad, porque suele haber una pequeña pérdida, pero eso ya lo vamos a analizar en los ejercicios. Se pesa lo retenido en cada tamiz y en base a cálculos simples se determina la composición granulométrica del material, graficándose eventualmente la curva de resultado, que también se denomina curva granulométrica. En el tamizado se mide el ancho de la partícula por comparación con la abertura nominal de la sección graduada de la malla que permite el paso del material, lo que se puede apreciar en la figura 8, ¿no? Se mide el ancho de la partícula con respecto al ancho de la abertura de la malla. Si el ancho de la partícula es menor al ancho de la abertura de la malla, pues la partícula pasará por el tamiz, y si es mayor, será retenida. Análisis granulométrico vía húmeda. Esta prueba de laboratorio también es conocida como Bouillocus y se basa en el conocido principio de que si una muestra de suelo es disgregada en sus elementos componentes, agitándola en agua, por ejemplo, se producirá al dejar la suspensión en reposo una sedimentación paulatina de los diferentes tamaños de grano. En el orden siguiente: gravas en forma inmediata, arenas en menos de 1 minuto, limos en menos de 20 a 30 minutos, arcillas hasta 24 horas, coloides no destacan en condiciones normales. Esta prueba simple puede hacerse en cualquier recipiente transparente y después de 24 horas, si es que hay arcilla, medir las proporciones relativas de los estratos formados respecto al espesor o altura sólida total, estimando las proporciones de los diferentes tamaños de grano presentes. Las gravas y arenas, incluyendo sus subdivisiones gruesa, media, fina, así como los limos y arcilla, se distinguen visualmente con facilidad. En el caso del limo y la arcilla, debemos del hecho de que ésta se ubica debajo de la arcilla, si es que existe, es de color café amarillento. Creo que es suficiente para poder entender la diferencia entre el análisis granulométrico vía seca y vía húmeda, ¿no? Entonces, nosotros vamos a centrarnos en lo que es el análisis granulométrico vía seca, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a realizar una breve explicación de la relación que hay entre el tipo de suelo y el tamaño de la abertura del tamiz, ¿no? Para ello regresamos al documento anterior y vemos en la tabla que ya habíamos observado previamente que este autor considera grava, por ejemplo, al tipo de suelo que se encuentra en el rango del tamiz de 3 pulgadas y el tamiz 3 octavos de pulgada, ¿no? Considera grava. Arena, por ejemplo, el que se encuentra en el tamiz número 4, o que es retenido en el número 4, ¿no? Arena media, hace una distinción entre arena gruesa y arena media, y considera arena media la que se encuentra entre el tamiz 10 y el 40, y arena fina la que se encuentra entre el tamiz 60 y el tamiz 200. También nos indica la abertura en milímetros y una abertura real. Es decir, el tamiz 3 pulgadas se considera que tiene una abertura de 80 milímetros, pero la abertura real es de 76.2 milímetros. Estas consideraciones que se muestran en la tabla suelen variar con respecto a los diferentes autores, ¿no? Pero es una variación bastante pequeña, así que al momento de realizar los cálculos deberíamos tener resultados muy cercanos o muy parecidos. Por ejemplo, podemos ver aquí, tenemos esta diapositiva que he descargado de internet de otro autor. Por ejemplo, aquí nos indica los tipos de suelo, como son gravas, arenas, limos, arcillas, y nos indica la abertura del tamiz, por ejemplo, de 60 a 2 milímetros, 35 a 2, mayores a 2, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos acá otra donde nos indica que, por ejemplo, las arcillas son menores a 0,02 milímetros, los limos se encuentran en el rango de 0.02 a 0.06, arenas entre 0.06 a 2, gravas de 2 milímetros a 6 centímetros, cantos rodados, Esta es una clasificación más general porque clasifica desde bloques hasta arcillas, ¿no? De mayores a 25 y mayores a 75. He encontrado algunas que hacen la clasificación desde mayores a 75, etcétera, etcétera. Hay diferentes
diferentes, ¿no? Nosotros o yo mejor dicho, he buscado la que me parecía la más cercana a todas las anteriores, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una donde tenemos cómo clasifica en boleos, cantos rodados. Por ejemplo, la grava gruesa la clasifica desde el tamiz 3 hasta el tamiz número 4, lo que es grava, arena del número 4 hasta el 200, y luego baja a lo que son limos y arcillas, ¿ya? El análisis granulométrico por tamizado que nosotros vamos a analizar comprendería todo lo que se encuentra del número 200 hasta acá arriba. Ya vamos a analizar cómo lo hemos planteado cuando hagamos los ejercicios, ¿no? Esto que vemos aquí, los finos, o sea, menores de 200, esto sería de analizar con el método del hidrómetro. Muy bien, vamos a proceder entonces a abrir lo que es la macro para ver cómo hemos clasificado el tipo de suelo en relación con el tamaño de la abertura. Voy a ingresar como invitado. Me equivoqué aquí. No voy a ingresar con mi usuario personal. Aquí ingreso la contraseña y abro. Invitación, no, es invitado. Aquí es donde me equivoco. Muy bien. Para empezar voy a dar clic en granulometría, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo está configurado la hoja de cálculo, ¿no? Nosotros vamos a considerar boleos, los que se encuentran en el tamiz de 5 pulgadas, cantos rodados de 4 a 3 enteros 1/2 de pulgada, ¿no? Gravas gruesas, aquí podemos ver de 3 a 3/4, gravas finas 5/8 el número 4, arenas gruesas de 5 a 10, tamiz número 5 a tamiz número 10, arenas medianas de 16 a 40, arenas finas de 50 a 200 y finos número 200, ¿no? Si ustedes buscan en internet van a encontrar que hay diferentes configuraciones, pero varían ligeramente, digamos, no es que no varían grandemente. También podemos ver aquí la abertura del tamiz, que también suele variar dependiendo del autor, varía, pero como ya dije, es una variación insignificante. Por ejemplo, podemos ver aquí también las aberturas de tamices. Aquí tenemos lo que es según la STM, podemos ver el tamiz, y por ejemplo en la norma ISNEN vemos la abertura en milímetros. Como ya les digo, hay pequeñas variaciones, pero no son tan grandes como para que los resultados sean tan distintos, ¿no? Esta es la hoja de cálculo, esta es la macro que vamos a utilizar para realizar los cálculos. Muy bien, continuamos con el video y realicemos los ejercicios, ¿no? Tenía pensado realizar algunos, pero por el tiempo realmente voy a realizar solamente dos. He escogido dos que son bastante interesantes para hacerlos. Y son los siguientes. ¿Dónde estoy? Este de aquí. Esto de eliminar. Vamos a ver. Es este. Vamos a realizar es un ejercicio que, si mal no recuerdo, realicé yo mismo en el laboratorio. Nos va a permitir entender la diferencia entre el método directo y el método simplificado. Voy a explicar rápidamente en qué consiste el método directo y el método simplificado. En el método directo vamos a hacer pasar toda la muestra por los tamices de la serie gruesa, por estos, y por los tamices de la serie fina. En el método simplificado hacemos pasar los 30.000, en este caso, en este ejemplo, los 30.133,83 gramos de la muestra por la serie gruesa, pero del porcentaje o de la muestra que pasa el tamiz número 4, vamos a tomar una pequeña porción nomás y vamos a hacerla pasar por los tamices de la serie fina. Ya lo vamos a entender un poco más en el ejemplo. Tenemos aquí el peso retenido parcial,
y el peso retenido parcial, ¿no? Esos son los datos que necesitamos. Como ustedes pueden ver, son los mismos, para la serie gruesa son los mismos, para la serie fina varían. Varía también el cálculo, pero los resultados deben ser prácticamente los mismos. Vamos a entenderlo mejor en el ejemplo. En esta macro, si es que no está resaltado en negro, no es necesario, digamos, no es un requisito indispensable ese dato. En este caso voy a poner aquí mis iniciales, datos de usuario, simplemente para que constancia. Voy a dejar lo demás en blanco. Aquí no es necesario, aquí peso total después de lavado, es necesario, nos indica aquí que nos dice peso total de la muestra después de lavado y secado expresado en gramos, aquel que se hace pasar por los tamices. Así que es necesario, en este caso es de 30.133,83. Muy bien, vamos al peso retenido parcial, que es un dato requerido. Por cierto, la hoja está protegida para que no la puedan modificar si no es necesario. En este caso sí nos permite ingresar datos de porcentaje retenido. Tenemos que el de 3 pulgadas mide, perdón, estoy con la hoja equivocada, el de 3 pulgadas nos ha retenido 44,27,8. Voy a escribir lo más rápido que pueda. 2 pulgadas 55,01,8. 1 pulgada y media 20,45. 1 pulgada 21,06,3. 3 cuartos 15,38,18. Voy a ver 3 cuartos, un medio 11,87,4. 3 octavos 7,44. Y número 4 14,39,81. Ya. El método que voy a aplicar es método directo. Si nosotros vemos aquí, nos dice método directo. Emplea toda la muestra que ha pasado por la serie gruesa, es decir, emplea los 30.133, los hace pasar primero por la serie gruesa y luego por la serie fina. Y en el simplificado dice emplea una porción reducida de la muestra que ha pasado por la serie gruesa, mínimo 500 gramos, máximo 1000 gramos. Ya lo vamos a ver luego. En este caso estamos haciendo por el método directo y continuemos con el tamiz número 10. Tiene 14,27,06. El tamiz 20 tiene 14,74, 14,76,56. Ya. El 40 que tiene 15,06,69. 15,06,69. El 60 que tiene 17,08,59. Ya, el 60. El 40 me equivoqué, 15,06,69. El 60, 15,08,59. No sé si está bien. Vamos con el 100, 23,71,53. El 200, 15,09,7. Y finalmente 11,02,906. Muy bien. Entonces podemos observar que la macro nos calcula el porcentaje que pasa. Nos calcula los porcentajes. Tenemos aquí una pérdida total. ¿Esto qué quiere decir? Que al hacer pasar los 30.000 gramos por la serie gruesa y por la serie fina, se ha perdido 12,054 gramos en el proceso. Perdón. Siempre hay una pequeña pérdida. Ya lo habíamos indicado antes, ¿no? Continuamos. Esta macro nos permite calcular diámetros, coeficientes y clasificar el suelo y dibujar la curva. Damos clic en dibujar curva y nosotros podemos ver que nos ha dibujado la curva granulométrica. Es una curva granulométrica con el eje
X invertido, va de izquierda a derecha, de más a menos. Si nosotros la comparamos con, ya he quitado los datos, bueno, no importa. Vamos a la clasificación, nos dice que el suelo es grava mal gradada, nos da el coeficiente de gradación y curvatura, el coeficiente de uniformidad. Vamos a lo que es dibujar L, o sea, dibujar las líneas. Aquí tenemos, ya nos calculó el 10, el de 30, el de 10, el de 60. Los D son los diámetros, son los diámetros o la abertura de los diámetros por los que pasa el 60, el 30 y el 10% de la muestra, ¿no? Aquí tenemos, los ha dibujado. Esta macro lo que hace primero es dibujarlos y de luego calcularlos, pero bueno, no importa. Lo importante es que nos entregue los datos, están ahí. ¿Qué más? Podemos borrarlos si queremos o dibujarlos y vamos a crear un PDF. Es el mismo botón que tenemos acá arriba. Y este botón nos va a permitir guardar la información. Damos clic, dice se requiere el número del proyecto, va a ser ejemplo 1, muestra número 1. Y la va a crear el informe. Podemos ver aquí que nos ha creado el informe, ¿no? Tenemos aquí los datos. Muy bien. Ahora, sería, pues, si es que se tratara de otros datos, pondríamos limpiar y limpiaría todo. Pero en este caso no voy a limpiar, voy a simplemente, como voy a explicar el método simplificado, voy a borrar simplemente esto. Aquí en la muestra le voy a poner 2 para que se guarde como 2. Aquí los datos van a ser los mismos. La diferencia entre el método directo y simplificado radica aquí. Lo vamos a ver. En el simplificado me piden una porción reducida. Nos dice que el simplificado emplea una porción reducida que ha pasado por la serie gruesa y la serie fina. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, hacer pasar 30.000 gramos por los tamices de la serie gruesa y de la serie fina puede ser muy difícil, especialmente en los de la serie fina, cuyas aberturas son muy pequeñas. Entonces nos puede ser muy laborioso. Es por eso que se utiliza el método simplificado, para hacerlo menos laborioso y hacer más rápido el ensayo. En este caso, la porción que hemos tomado de la porción que ha pasado el tamiz número 4 es de 498 gramos. Muy bien, y los datos son los siguientes. Para 10, 64,01. Para 20, 66,13. Para 40, 67,43. Para 60, 75,3. Para 100, 107,55. Para 267,76. Y para 40, y para pasa al número 249,37. Muy bien. Tenemos aquí calculados los porcentajes que pasan. Asimismo nos ha calculado el podemos hacer que se actualice. Como ustedes pueden ver, los resultados son prácticamente los mismos. Podemos dibujar también las líneas y vamos a crear el PDF. Como le pusimos 2, ya nos guarda. Es importante que le cambien al menos el número de la muestra para que no lo guarde, para que no lo reemplace al informe anterior, ¿no? En este caso tenemos los dos informes. Voy a cerrar esto. No, voy a cerrar esto de aquí nomás. Este es el otro ejemplo que vamos a hacer. Vamos a ver la diferencia. Prácticamente son los mismos resultados. Ustedes pueden ver. Simplemente en directo tenemos una pérdida total, en simplificado no. Aquí en diámetros tenemos básicamente lo mismo. Aquí en el coeficiente de gradación ustedes pueden ver que varía ligeramente. 223, aquí tiene 224. Pero el tipo de suelo es grava, mal gradada. Los resultados son básicamente los
mismos. Aquí tenemos la curva dibujada, es prácticamente la misma curva. Hay una pequeña diferencia en el cálculo del coeficiente, simplemente, porque los DES han variado un poco, porque hemos variado el método, ¿no? He probado yo esta macro con algunos ejemplos, me han funcionado muy bien, han dado resultados bastante exactos, bastante parecidos a los que tenían los ejercicios resueltos, ¿no? Por motivos de tiempo voy a realizar este ejercicio de aquí, simplemente. Continuamos con el siguiente ejemplo. Vamos a dar clic en limpiar para que nos borre todos los datos. Vamos a poner calculado así mismo por L punto. Vamos a poner aquí mismo lo mismo. Peso total antes de lavado no lo tenemos en este ejemplo, tampoco lo tenemos. Peso total después de lavado en este ejemplo lo tenemos es de 525,826 gramos. Vamos a peso retenido parcial, en este caso tenemos 1 pulgada. Tenemos 1 pulgada, 48,3. Tenemos 3 cuartos, 80,9. Tenemos un medio, 77,1. Tenemos 3 octavos, 13,4. Y tenemos número 420. Como ustedes pueden ver, aquí lo que ha hecho aplicado directo, simplificado. Está la combinación de ambos métodos aquí. El resultado obviamente es el mismo. Así que nosotros vamos a aplicar simplificado. Apliquemos para que ustedes pueden ver, los datos de directo. Yo no sé, me parece que he aplicado método directo y luego el simplificado, pero vamos a tomar los de directo, los de simplificado, perdón. Debe darnos lo mismo. He seleccionado este ejemplo porque está bastante. Aquí nos indica peso total antes de lavado y peso total después de lavado. Debe de ser 317 el dato. Bien. Aquí nos indica 500 y 317. Peso total después de lavado. Este debe de ser el que nos necesitamos, ¿no? La porción reducida. Vamos a ver. Tenemos aquí el número 10. Nos dice que ha pasado a 11,6. El número 20, 22,5. El número 30, número 40, 32. 40, 32, 5. El número 70, 63, 20, 63,2. Y el 100, el 200, el 100, 56, 1. Y el 200, 131, 131,1. No hay dato de 200. No hay dato del número 200. O sea, pasa el número 200 de fondo, no hay dato. La verdad es que no hay dato, fondo, no hay dato. No hay dato. Tenemos la curva, pero no hay dato. Bueno, no importa. Vamos a continuar. Entonces grafiquemos para ver. Ahí tenemos esta curva granulométrica. Me pregunto si no se parece. No se parece. Debe de ser que no es 300, aquí es 500. No están muy bien explicados los datos ahí en la hoja, ¿no?
Vamos a borrar y dibujar de nuevo. Esta sí se parece más. Muy bien, vamos a ver. Ustedes pueden ver que empieza el tamiz de 1 a 1/2. Tiene una A y termina por acá abajo. 30%. Más o menos. Este es el resultado, ¿no? Voy a ver los porcentajes para ver. 33.13. 33.127. Sí, es 500 la porción reducida que he tomado. 317, no. Como ustedes pueden ver, los datos son bastante buenos. Me calcula el de 10, 30 y 60. No me calcula el 10 y el 30 porque no. Vamos a dibujar líneas. ¿Por qué no me calcula? Porque el 30 viene por aquí y no toca la curva. El 10 viene por aquí y no toca la curva. Entonces solo me calcula 1, el 60. No me hace el coeficiente de gradación porque necesita los otros datos. El coeficiente de enfermedad también necesita de 10. Y la clasificación simplemente me la hace arena. No me la clasifica si es bien gradada o mal gradada, porque esa clasificación se hace en función de los coeficientes de gradación. Así que es bastante, ustedes pueden ver que es bastante rápido, bastante útil esta macro. Y bueno, yo la he utilizado con los otros ejemplos que he tenido aquí, pero por motivos de tiempo no voy a poder explicar, no voy a poder hacerlos. Básicamente eso es todo. Vamos a dar clic en guardar. Si requiere nombre del proyecto, voy a poner ejemplo 2. Ejemplo 2. Muestra 1. Aceptar. Y nos entrega el informe. Nos entrega el informe. Tenemos aquí la curva granulométrica. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias y hasta pronto.